Hola, soy Leonardo Guidi, analista financiero del Grupo Carey y vamos a ver el resumen semanal correspondiente al viernes 22 de mayo de 2020. Bueno, arrancamos con Estados Unidos, donde vemos que continúa la lateralización del Standard Poor's en torno a esta zona entre los 2.900 y los 3.000 puntos. Vemos que acá, si uno traza retrocesos de Fibonacci, ve que acá está el 61,8, que es considerado el más fuerte de los retrocesos. Vemos que además está la media móvil ponderada de 200 ruedas y vemos que además está muy cerca el techo psicológico de los 3.000 puntos. Con lo cual es esperable que esto suceda en un punto tan crítico, no solo desde el punto de vista psicológico, sino que además desde el punto de vista técnico. Es normal que veamos esto. El mercado obviamente va a necesitar más confirmaciones de que la realidad continúa hacia la normalización de la economía y de los negocios, para que haya un rebote económico en el tercer trimestre del año, para que de esa manera sí las acciones en su conjunto sigan subiendo. Aún así, si uno mira lo que ha sucedido durante las últimas 2 semanas, vemos que en este momento Apple está en récord histórico, Facebook está en récord histórico, Microsoft está en récord histórico, PayPal está en récord histórico, Nvidia está en récord histórico, Amazon en récord histórico, y la única que está un poquito atrasada es Google, porque todas las demás tecnológicas, las más conocidas, ya están nuevamente en récord histórico. ¿Qué está pasando? Bueno, lo que venimos diciendo. Toda la realidad, el contexto económico, el contexto del empleo ya está incorporado en los precios, y el mercado siempre mira a futuro. El mercado, véanlo siempre como una máquina de descontar información y de anticiparse a lo que vendrá. Entonces, en este momento, no es una cuestión de intensidad de la caída de la economía y del aumento del empleo. Eso ya está descontado. El mercado sabe que la economía va a caer. El primer trimestre ya cayó, sabe que va a caer el segundo trimestre del año, y las acciones se están moviendo descontando un rebote económico con una normalización de la economía ya para el tercer trimestre del año. Entonces, no es una cuestión de intensidad, porque ya está asumido que la economía va a caer y que el desempleo va a aumentar. Lo que el mercado está tratando de descontar en los precios es la longitud en el tiempo de la normalización de la economía. O sea, cuánto va a tardar la economía de Estados Unidos y de Europa en volver en un 80 o en un 90% a la normalidad. Entonces, cada vez que se confirma una noticia que acelera el retorno a la normalidad, o que nos hace pensar que ya en 2021 o incluso a finales de 2020 ya la situación estará muy normalizada, eso empuja al alza las acciones, y cualquier noticia que venga a contradecir esto que las acciones están esperando, empuja las acciones para abajo. Esta semana, por ejemplo, se conoció que Moderna, que es una empresa biotecnológica, estaba avanzando con el desarrollo de una vacuna y que le estaba dando buenos resultados. Eso empujó esta vela verde que vemos acá. Entonces, el mercado está haciendo esto, o sea, el mercado está descontando cuándo se va a volver a la normalidad, y cualquier noticia que venga a reforzar eso va a empujar a las acciones al alza. Entonces, no sabemos si el 23 de marzo fue el fin del mercado bajista y el inicio de un nuevo mercado alcista. Lo vamos a saber recién dentro de 6 meses, pero podemos decir que mientras se vaya cumpliendo lo que las acciones están diciendo o están descontando en los precios, las subas van a continuar, incluso si compramos acciones tecnológicas en este momento que están en récord histórico, porque justamente son las que tienen más margen para crecer, porque son las que tienen mercados que continúan creciendo, son las que tienen las mejores capacidades para dar un valor a sus accionistas, porque son justamente las que tienen las más fuertes ventajas competitivas en este momento. Entonces, cuando alguien nos diga que no encontramos razones para esta recuperación del Standard Poor's, nosotros deberíamos responderle: por supuesto que no las vas a encontrar en el presente, porque las acciones miran al futuro y están subiendo en este momento porque están descontando hechos que aún no existen, pero que los inversores consideran con bastante probabilidad que van a suceder. Si luego esos hechos que están descontados en los precios de las acciones
no suceden, entonces sí, lo que va a pasar es que las expectativas que están en los precios no se van a convalidar y se producirá un ajuste de las expectativas hacia la realidad que tarde o temprano sucede. Por ejemplo, un gran ejemplo de esto es el oro. Fíjense la cotización del oro de 2009 hasta 2020. ¿Qué pasó acá? Acá más o menos en marzo de 2009 termina el mercado bajista y el Standard & Poor's empieza a subir. Pero fíjense lo que pasa con el oro. Se va más o menos desde los 700, 800 dólares a 1900 dólares llegó a tocar. ¿Qué pasó acá entre 2010, 2011, 2012, 2013? Lo que pasó ahí es que como la Fed había triplicado la cantidad de dinero en la economía como respuesta a la crisis de liquidez que hubo en 2008, lo que pasó es que se empezó a temer por una aceleración inflacionaria en dólares y por lo tanto una aceleración inflacionaria de los países desarrollados. Entonces fíjense cómo el oro empezó a subir descontando un contexto mundial de mayor inflación en países desarrollados. Fíjense todo lo que perduró esto, 2010, 2011, 2012, porque encima de eso hay que sumarle la crisis europea que tuvo su foco más que nada en 2011, 2012. Y fíjese lo que pasó, o sea, eran los inversores descontando en el precio del oro un contexto que ellos esperaban que fuera de más inflación. ¿Qué sucedió cuando estas expectativas no se vieron convalidadas por la realidad, cuando Estados Unidos demostró que no iba a tener alta inflación? Bueno, se cayó totalmente el precio del oro y se fue casi a 1050 dólares para después empezar a subir de nuevo y hoy estar en 1700. Pero fíjense que si ustedes compraron oro acá en 2011, 2012, todavía están perdiendo dinero. Así que tengan siempre en cuenta las expectativas que están siendo descontadas en los precios antes de comprar, porque si ustedes tienen expectativas diferentes, entonces no tiene sentido que inviertan en ese activo. Entonces, Estados Unidos está en esta situación y las acciones tecnológicas siguen siendo, por supuesto, muy interesantes, pensando, por supuesto, en invertir a largo plazo. Nada de andar haciendo trading de corto plazo. Ya sabemos que eso es algo bastante difícil de hacer. Por lo tanto, si nos gustan estas empresas y queremos invertir en CDRs, siguen siendo muy interesantes las empresas tecnológicas. Vamos ahora a Argentina, que han pasado cosas muy interesantes. Técnicamente podríamos decir que estamos en default. Hoy el gobierno debería haber pagado 500 millones de dólares de vencimientos de cupones de los bonos y no lo ha hecho. Ha pedido un plazo de extensión de 10 días, lo cual es relativamente bueno porque el gobierno podría haber incluso pagado estos 500 millones de dólares y haber seguido negociando hasta el 30 de julio, que era cuando debería pagar los cupones del DICA y del PARA, pero el gobierno solamente pidió un plazo de 10 días. Eso es bueno porque ya te da una idea de que las negociaciones están bastante encaminadas con los principales grupos de bonistas. Así que lo esperable es que en menos de 10 días tengamos noticias y esperamos sí que sean favorables y que sean de un acuerdo. Y fíjense cómo el Merval en dólares ya está descontando eso. O sea, el Merval está descontando que hay un acuerdo y que pronto se va a anunciar un acuerdo. Fíjense cómo ha subido en dólares desde los mínimos de más o menos finales de abril. Fíjense que tenemos acá en los 400 dólares una resistencia fuerte, pero lo más importante es esto, la tendencia bajista que viene desde mediados del año pasado se ha quebrado. Con lo cual hay un cambio de expectativas, pero es un cambio de expectativas de corto plazo, un cambio de expectativas con respecto a la deuda, no con respecto a la economía, no con respecto a la inflación, sino simplemente con que van a mejorar las condiciones financieras de Argentina por un arreglo con los acreedores. Después, bueno, vamos a ver qué pasa con la economía ya más en el segundo semestre del año. Entonces, si yo tengo bonos argentinos, ¿qué me conviene hacer? Lo mejor que me conviene hacer es esperar, porque los bonos en este momento están cotizando con alguna probabilidad implícita de default, que obviamente se va achicando a medida que el mercado va descontando que hay un acuerdo, pero todavía tienen alguna probabilidad implícita, así que lo más probable es que si yo conservo los bonos argentinos dolarizados que tengo, cuando efectivamente suceda el canje, yo salga ganando. Después también yo podría especular, por ejemplo, comprando un bono ahora. Tengan en cuenta esto, o sea, Argentina en este momento no es un mercado de inversión, es un mercado de trading. Entonces, si yo compro acciones o compro bonos en un contexto de tanta incertidumbre como este, lo que tengo que decir es que eso no es invertir, eso es trading, porque estoy aprovechándome de una circunstancia de corto plazo.
Entonces, ¿qué podría hacer? Podría, por ejemplo, comprar DICA, comprar PARA, que son dos bonos que, como vienen del canje del 2005, es muy probable que no le hagan una quita de capital. O podría comprar acciones bancarias que, como habrán visto en estos días, son directas beneficiadas de un acuerdo de deuda con los acreedores. Así que esas serían dos medidas, dos estrategias especulativas que yo podría tomar si es que quiero especular un poco o hacer algún tipo de trading de corto plazo aprovechando el posible acuerdo y arreglo de deuda que podríamos tener dentro de los próximos 10 días. Todavía Argentina no es un mercado como para comprar y mantener a largo plazo porque no están dados los fundamentos para comprar acciones argentinas y mantenerlas a largo plazo, pero como siempre sucede, en algún momento volverán a estar las circunstancias y volveremos a sugerir, por supuesto, a acciones argentinas. Así que yo me despido dejándoles las vías de comunicación. Se pueden comunicar por la página web grupocarey.com.ar o enviando un mail a contacto@grupocarey.com.ar.